El Señor les bendiga, amados hermanos. La gracia del Señor sea en sus vidas. Doy gracias al Señor porque nos permite conectarnos en esta hermosa mañana. Este es el día número 543 desde que fue declarada la pandemia por COVID. Y quiero invitarles a que oremos y le pidamos al Señor que nos dé de su gracia, que abra nuestro entendimiento para que podamos discernir la palabra del Señor. Oramos. Padre, queremos darte gracias esta mañana por tu inmenso amor, por tu bondad y tu misericordia. Porque tú eres bueno, Señor, y para siempre es tu misericordia. Señor, abre nuestro entendimiento, de manera que podamos recibir tu palabra, Señor, y podamos entenderla y atesorarla, Señor, y volvernos hacedores de la misma y no tan solo oidores olvidadizos, engañándonos a nosotros mismos. Te quiero pedir por las personas que están enfermas, Señor, que tú las sanes en esta mañana, Señor. Que en tu misericordia, Señor, tú puedas obrar un milagro en la vida de cada uno de ellos, Señor. Y Padre, te pido para que me uses con denuedo, que me des gracia para hablar tu palabra, Señor. Quita de mí lo que no venga de ti, pero también, Señor, te quiero pedir que me inspires para hablar aquellas cosas que yo no haya considerado y tú creas que debe saber tu pueblo, Señor. Te lo pido todo creyendo en el nombre magnífico de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Amados, que Dios les bendiga. Quiero invitarles a que leamos esta mañana una porción que es muy conocida, por cierto. Se encuentra en el Evangelio según Marcos, capítulo 16, versículos del 17 hasta el versículo 18. Y dice de la manera siguiente: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Como ven, hemos leído Marcos 16, del 17 al 18, y nuestro tema para esta mañana, hermanos, es fe y enfermedad. Fe y enfermedad, ese es nuestro tema. Me propongo, con la ayuda del Señor, animarles a ustedes, hermanos, así como el Señor me ha animado a mí también, animarles a ustedes, discípulos del Señor, a consultar a Dios y a obedecer su palabra antes de tomar cualquier decisión, particularmente hablando esta mañana acerca de la enfermedad. Tomar cualquier decisión sin consultar a Dios puede traernos consecuencias graves para nuestra salud, hermano. Así es que quiero animarles a que consultemos al Señor, como ya hemos venido hablando al respecto. Quiero, para iniciar, hermanos, considerar algunos puntos. Primero, hermanos, que muchos cristianos confunden la fe con la pasividad o la inactividad. Cuando digo muchos, hermanos, porque en los años que tengo de ministerio y también porque yo mismo he experimentado esto, he visto, hermanos, que cuando la gente se enferma y ya fue donde el médico, ya se gastó su dinero, ya buscó ayuda por todos lados, parece ser que al final terminan diciendo, bueno, que se haga la voluntad de Dios. O si no, terminan diciendo, pues aquí solo la fe. Es como si el último recurso fuera la fe y como si al final de cuentas la voluntad de Dios, por cierto que hay que aclarar qué quieren decir con eso, como si la voluntad de Dios fuera lo último que hay que aceptar. Dos cosas que corregir ahí. Primero, si hablamos de la voluntad de Dios, cuando decimos, bueno, que se haga la voluntad de Dios, es casi sinónimo de decir, bueno, me voy a morir. Y la voluntad de Dios, hermano, no es que estemos enfermos. ¿Sabe por qué no conoce usted la voluntad de Dios, hermano? ¿Sabe por qué dice a veces esas palabras? Porque no conoce la voluntad de Dios. ¿Y sabe por qué no la conoce? No la conoce porque no le ha preguntado a Dios. Porque usted no se ha tomado el tiempo para estar con Dios.
y consultar a Dios. ¿Qué es lo que Dios está haciendo en su vida? ¿Qué está tratando el Señor de decirle? Y lo otro, hermanos, que hay que corregir es cuando decimos, aquí, pues, a pura fe, hermano, ya probé con las medicinas, ya me acabé el dinero, ya no tengo más, aquí solo la fe. Hermanos, y precisamente eso es lo que quiero señalar. Hay gente que confunde la fe con la pasividad o la inactividad. Es decir, vivir por fe para algunos es no hacer nada. Vivir por fe es abandonarse. Vivir por fe es albergar pensamientos como este. Hay gente que dice, bueno, si Él me quiere sanar, que me sane. Yo ya hice todo lo que está de mi parte. Y si Él me quiere sanar, pues que me sane. Y si no, pues que me lleve. De todas maneras, nadie se muere antes del día que le toca. Y hermanos, así pasan los últimos años de su vida inactivos, hablando en términos de fe, abandonados, creyendo que esa es la voluntad de Dios y creyendo que eso es vivir por fe. Hermanos, nada más equivocado que eso. La vida de fe es otra cosa, hermano. La vida de fe no es abandonarse. La vida de fe no es dejar de hacer nada, ¿no? La vida de fe tiene que ver con muchas más cosas y vamos a hablar un poquitito sobre eso. Así que, hermanos, vivir por fe no es solo dejar que el tiempo pase y disfrazar la frustración que servimos de una manera aparentemente virtuosa, porque hay gente que dice, bueno, yo aquí pasando este día por fe, y creen que diciendo eso pueden disfrazar su inactividad, su frustración de algo que parece virtuoso. La gente lo oye y dice, ay, qué tremenda fe, ¿verdad? Que me voy bien ministrado después de oír a esta persona. Y hermanos, muchas veces lo que estamos escondiendo es frustración. Muchas veces lo que estamos escondiendo es pesimismo, inactividad o ignorancia de la voluntad de Dios. Hay gente que dice cosas como esas, hermano, y realmente lo que hay detrás de ese disfraz de virtud es pura pereza espiritual. Usan frases como lo dije hace un rato, nadie se muere antes del tiempo, yo se lo he entregado a Dios, dicen algunas personas, yo le he entregado mi vida al Señor y ahí pues lo dejo en las manos de Dios. Hermanos, esas palabras que parecen tan espirituales no son otra cosa, hermano, más que pereza espiritual. Yo se lo he entregado a Dios, hermanos, y de ahí para allá voy a seguir mi vida como sea, pues ni modo, aguantando y soportando lo que tenga que soportar. Eso no es el deseo de Dios, hermano, y eso no es lo que Dios quiere. Ese no es el trato de Dios mediante la enfermedad. Algo que no les puse en su boletín, pero que también el Señor ha traído a mi mente, hermano, a mi corazón, es otra confusión que suele haber. Así como algunas personas confunden la fe con la inactividad o la pasividad, así también, hermanos, hay personas que confunden otras cosas, ¿no? Que confunden, por ejemplo, la disciplina con el castigo. Y son dos cosas diferentes, hermano. En ninguno de los casos, cuando el Señor habla de enfermedad, se refiere a ella como castigo, sino que se refiere como disciplina. Y yo quiero hacer notoria una de las grandes diferencias, porque no es ese mi tema, pero quiero hacer notoria una gran diferencia, ¿no? Y es que ¿quién ejecuta cada una de las cosas? ¿Quién aplica cada una de las cosas? El castigo lo aplica el juez. El juez aplica el castigo. Mientras que la disciplina la aplica la familia, el padre o la madre. En este caso, nuestro Señor, que es el Padre. Así es que
La disciplina es una cuestión familiar, hermanos, es una cuestión de amor. El castigo, hermanos, es una cuestión de retribución. El castigo es una cuestión de justicia, de juicio. Y se aplica a un ámbito judicial. Pero hermanos, el Señor a nosotros no nos castiga, el Señor nos disciplina. Él nos disciplina. Así es que no hay que confundir esas cosas. La disciplina tiene como fin último, hermanos, corregir algunas áreas de nuestra vida. No que nos abandonemos, no que nos tiremos al olvido, no que nos quedemos inactivos, sino por el contrario, hermanos, Dios nos quiere activos, pero Dios nos quiere corregidas algunas áreas de nuestra vida para que sigamos avanzando en el propósito que Él mismo ha diseñado para nosotros. Dios no nos disciplina para detenernos y postrarnos. Ahí postrados y detenidos, hermanos, no le servimos mucho al Señor o no le servimos al Señor. Dios nos quiere sanos, pero quiere, antes de que demos un paso más, Él quiere corregir algunas áreas de nuestra vida y para eso nos disciplina. Lo otro, hermanos, que quiero que consideremos, más bien que recordemos, es que la fe sin obras es muerta. Así que vivir por fe no es vivir inactivo. La fe sin obras es muerta. La verdadera fe, la fe viva, actúa, toma acción. Mientras que la fe muerta, pues ya no se mueve. Y como repito, hay gente que dice, pues bueno, yo aquí, por fe, ¿verdad? Pero no hacen nada. No hacen nada. No consultan a Dios, no oran, no se arrepienten, no muestran deseos de hacer la voluntad de Dios, no obedecen la palabra de Dios, siguen viviendo su vida como hasta ese momento, hermano. Siguen viviendo su vida como hasta ese momento. Yo recuerdo el caso de una persona que fuimos a ver, por cierto, con otro pastor, y que estaba enfermo. Y entonces yo le dije en esa ocasión, hermano, y usted ya le preguntó al Señor, ¿cuál es el propósito de esto? ¿Qué es lo que el Señor quiere decir? Mire, me dijo, hermano, sí, uno sabe, me dijo. Uno sabe lo que tiene que cambiar. Imagino que sí sabía. Y le digo, ¿y ya está trabajando en eso? Pues la verdad es que no, hermano. Me dijo, mire, yo así he vivido y pues sí, si el Señor me acepta así como soy y pues si Él me quiere sanar, que me sane. Y si no, pues que me lleve. Él no dijo estas palabras que le voy a decir yo ahorita, pero aunque no las haya dicho, pareciera ser que el mensaje continuaba o la frase continuaba de esta manera. Yo sé lo que tengo que cambiar, pero no voy a hacer nada. Ay, Él si me quiere sanar, que me sane, y si no, pues que me lleve. Eso es rebelión. Y hay gente que así actúa, hermano. No hacen nada. Solo abandonarse. No hacen nada. Y hermanos, Dios no tiene prisa. Dios no tiene prisa, hermano. No tiene problema en que usted siga en disciplina. La disciplina se va a terminar cuando el Señor haya logrado el propósito para el cual envió esa disciplina. Así es que la fe sin obras es muerta. Recordemos cómo lo dice Santiago 2, del 18 al 26. Santiago 2, del 18 al 26. Vamos a verlo ahí en pantalla. Dice así, bien. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino.
porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Esa fe de la que hablan algunas personas, que significa no hacer nada, significa seguir con su vida como hasta ese momento, aun cuando saben que hay cosas que desagradan a Dios, y decirle, bueno, esa es la voluntad del que me sale, me dice, no, bueno, eso es rebelión, hermano, y esa fe es muerta, esa fe es muerta, esa fe no le sirve para nada. Lo otro también, hermano, es que no debemos rendirnos pasivamente a la enfermedad, sino resistirla activamente, a menos que tengamos la certeza que nos vamos a morir. Anoche platicaba con un hermano y recordábamos a un hermano en Cristo que fue pastor y fue abogado también de profesión. Yo recuerdo, hermano, un día antes de su muerte, yo fui a hablar con él y gracias a Dios que me dejaron pasar porque estaba bien mal en una unidad de cuidados intensivos. Pero me permitieron hablar con él unos minutos, que se hicieron largos, por cierto. Este pastor, hermano en Cristo, me dijo, hermano Roberto, yo sé que me voy a morir. Y le dije yo, ¿de dónde sabe eso? Hermano, el Señor me lo ha dicho. El Señor me lo ha dicho, sé que me voy a morir. Y quiero pedirle un favor, hermano Roberto, dígame, hábleme sobre la muerte, por favor. Y empezamos a hablar sobre la muerte, ¿no? Ese hombre lloraba, hermano, cuando citábamos la palabra, cuando meditábamos en la muerte. Nos despedimos porque llegó la enfermera y a hacerme de seña que ya era hora de salir, ya bastante tiempo había pasado ahí, por cierto. Hermanos, al siguiente día este hermano murió. Pero fíjense qué interesante, hermano. Él no se abandonó, hasta el último momento él quería consultar a Dios, la palabra. ¿Qué dice la palabra acerca del nuevo paso que voy a dar en mi vida? ¿Qué dice Dios acerca de esto? ¿A qué me voy a enfrentar, Señor? Quiero conocer un poco más de lo que dice tu palabra acerca de la muerte. Entonces, no debemos nosotros abandonarnos, hermanos, pasivamente a la enfermedad, sino resistirla activamente, consultando la palabra de Dios, a no ser que tengamos la certeza que nos vamos a morir. O como al rey Ezequías, que le dijo el Señor, arregla tu casa porque te vas a morir. Y usted sabe la historia, el hombre lloró, clamó a Dios y Dios le dio 15 años más. Lo otro, hermanos, es que la Biblia dice que la muerte es nuestro enemigo. Así dice la Escritura, que es nuestro enemigo. Y por lo tanto, hermano, uno no se rinde pasivamente a los enemigos. Uno no se entrega a Dios diciendo, ay Señor, mira que los enemigos hagan conmigo lo que quieran o lo que tú les permitas hacer. Uno no hace eso. Sino que uno lo que hace, hermanos, es pelear, batallar. Estoy hablando de los enemigos como el diablo, hermano, de enemigos como la muerte, pues. La muerte es nuestro enemigo, hermano, y por lo tanto hay que mantener la actitud de lucha utilizando los recursos que Dios nos ha dado. Pablo lo dice en 1 Corintios 15, 26. Veamos ese texto. Ahí dice Pablo que el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Ahí lo tiene en pantalla. Mire, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Ese es el enemigo último que va a ser destruido. En el texto que leímos, hermano, claramente dice, estas señales seguirán a los que creen. La palabra creer que aparece ahí es la misma palabra fe, hermano. Es la misma palabra fe. Y de acuerdo a este texto, la fe es necesaria para ser sanados. Yo quiero que veamos algunos textos para que podamos reforzar esta idea que la fe es necesaria para ser sanado. Mateo 9:22, por ejemplo. En Mateo 9:22 encontramos un ejemplo que dice así.
Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo: ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Este es el caso de aquella mujer que tenía flujo de sangre durante 12 años y tocó el manto de Jesús. Ella se afligió porque el Señor dijo: ¿quién me ha tocado? Porque poder, ¿verdad? Virtud ha salido de mí. Y entonces el Señor le dijo a esta mujer: mira, ten ánimo, mujer, no te preocupes. No te preocupes. Como ven, esta mujer no se abandonó, hermano. No se abandonó a que pasara lo que pasara. Ella, su fe la llevó a tocar el manto del Señor. Su fe la llevó a buscar donde pasaba Jesús. Su fe la llevó a quererse acercar al Señor y tocarlo y obtener de él, hermano, el milagro que andaba buscando. Veamos también Mateo 9, del 27 al 30. Mateo 9, del 27 al 30, encontramos otro ejemplo. Dice también así: pasando Jesús de allí, le siguieron 2 ciegos, dando voces y diciendo: ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y llegando a la casa vinieron a él los ciegos, y Jesús les dijo: ¿creéis que puedo hacer esto? Mire qué pregunta. ¿Creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron: sí, Señor. Veamos versículos 29 y 30. Entonces les tocó los ojos, diciendo: conforme a vuestra fe os sea hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos, y Jesús les encargó rigurosamente, diciendo: mirad que nadie lo sepa. Pero usted conoce la historia. Ellos más tardaron en decirle que no lo divulgaran, y salieron a hacer, como que les dijeron que eso hicieran primero. Como ven, conforme a tu fe te sea hecho. ¿Crees que puedo hacer esto? Fue la pregunta. Hermanos, para ser sanados por Dios necesitamos fe. Fe, es indispensable la fe. También, hermanos, podemos ver en Mateo capítulo 15 del 21 al 28. Mateo 15 del 21 al 28 dice así: Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto? No, estamos en Mateo 15 del 21 al 28. Mateo 15 del 21 al 28. Ahorita lo vamos a ver ahí en la pantalla. Mateo 15 del 21 hasta el 28. Esa es, dice de la manera siguiente: saliendo Jesús de allí, entonces acercándose sus discípulos le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Versículo 25. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Veamos un par de textos más. Lucas 17, del 11 al 19. Dice así: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon lejos. Esta es la historia, hermanos. Esta es la historia de aquellos 10 leprosos que fueron sanados. ¿Sí? Veamos el versículo 13. Y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id
mostrados a los sacerdotes, y aconteció que mientras iban fueron limpiados. Conocemos esa historia, hermano. Veamos el versículo 15. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero? El 19. Y le dijo: levántate, vete. De nuevo, miren, tu fe te ha salvado. Tu fe te ha salvado. Bueno, hay más textos ahí, hermanos, que usted tiene en el boletín y los puede consultar. La fe es necesaria para ser sanados, hermanos. Por eso es que dice: estas señales seguirán a los que creen, aunque ahí está hablando del que va a ministrar. Tanto el que va a ministrar como el que va a recibir, ambos necesitan fe, hermano. Ambos necesitan fe. Más adelantito voy a hablar, si Dios me permite, es decir, otro ratito voy a hablar sobre la fe del que ministra. Pero ahorita estamos refiriéndonos a la fe del que recibe. Necesita fe. Necesita fe. Sabe, hermanos, que muchas veces nosotros decimos que tenemos fe, pero no la tenemos. Y la prueba de ello es que no consultamos a Dios. Si usted tuviera fe, consultar a Dios. Pero no consulta a Dios. Si usted y yo tuviéramos la fe que decimos tener, hermanos, no haríamos nada sin consultar a Dios. Pero no lo hacemos. No lo hacemos hasta por último. Hasta por último. Dios actúa, hermanos, según nuestra fe. Dios quiere sanarnos, pero si no se lo pedimos con fe, no recibiremos nada. Veamos cómo lo dice Mateo 8:13. Mateo 8:13. Dios actúa según nuestra fe. Eso fue lo que el Señor dice ahí en Mateo 8:13. Conforme a tu fe te sea hecho. Dice así: entonces Jesús dijo al centurión: ve, y como creíste te sea hecho. Como creíste te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Así que, hermanos, la fe es importante, y así como nosotros creemos, así como creemos, así Dios también se mueve, hermanos, en nuestras vidas. Veamos entonces un elemento importante. Hermanos, la prueba de que nosotros creemos a Dios, que le creemos a Él, es que le consultamos. Mire, hermano, yo no tengo nada en contra ni de la medicina, ni de los médicos, de ninguna manera. Por el contrario, yo les cuento que yo quise ser médico, hermano. Tengo una hija que es médico, tengo hermanos que son, mi papá era médico. Yo no tengo nada en contra de los médicos. Por el contrario, bendigo a Dios, hermano, por la vida de ellos, por el esfuerzo y la dedicación que ponen, hermano, porque gracias también a los descubrimientos que ellos hacen, o al estudio que tienen, hermano, también pueden ayudar a muchas personas. Hermano, yo no tengo nada en contra de eso, nada en contra de eso. Por el contrario, bendigo a Dios por ellos. Pero, hermanos, yo quiero hacer una comparación y quiero que veamos, señalar el punto. El caso es que nosotros consultamos a quien le creemos. Y, hermanos, por eso es que primero buscamos al médico, porque a él sí le creemos. ¿Y por qué sí le creemos? Bueno, porque sabemos que se ha preparado, tiene un título, tiene experiencia, tiene una gran clientela, tiene una fama, un nombre. Le creemos, o simplemente porque ya hemos tenido experiencias con ellos y nos han ayudado. Le creemos. Y, hermanos, tal como lo explicaba hace un par de mensajes, el punto, hermanos, no es si es lícito o no es lícito ir al médico, si es lícito o no es lícito tomar medicamento. El punto es, hermanos, que el propósito de Dios por el cual permite la enfermedad parece ser que no se cumple cuando nosotros primero vamos al médico.
Porque el médico le da medicina, alivia los síntomas, le quita la enfermedad, digamos. Y entonces usted ya no habló con Dios. Unos dirán, no, pero es que mire, hermano, yo sí tengo fe, hermano. Yo lo que hago es orar por la medicina. Cuando el médico me da la medicina, yo oro por la medicina. Y cuando me la tomo en el nombre de Jesús. Dígame dónde dice el Señor que eso es lo que hay que hacer, hermano. Lo que tenemos que hacer es consultar a Dios. Yo no digo que no se tome la medicina y no digo que no se la tome en el nombre de Jesús. Pero hermano, eso es más religiosidad que otra cosa. Si nosotros vamos y buscamos a Dios, mire, eso es como aquellos, para poner un ejemplo bíblico. ¿Se acuerda usted de Hechos capítulo 9? Ahí lo puede leer, por cierto, de los hijos de Esceva. Los hijos de Esceva oyeron que había poder en el nombre de Jesús. Y ellos dijeron, ve, está bonito eso. Entonces dice que ellos vieron un endemoniado y le dijeron a esos endemoniados, en el nombre de Jesús, al cual Pablo predica, y lo ministraron supuestamente, y dice que aquellos demonios se les tiraron encima y los rasgaron y los sacaron desnudos. Es que no es el sonido, hermano, es que no es la palabrita, la frasecita en el nombre de Jesús. Es que si es en el nombre de Jesús, ¿qué quiere decir eso? Que primero hablé con Jesús y Él me mandó a hacerlo. Entonces estoy haciendo las cosas en nombre de Él. Pero si no le consulto, pero si no le pregunto, por más que yo diga que es en el nombre de Jesús, lo estoy haciendo en mi nombre. Es mi decisión. Es mi decisión inconsulta. Yo no le consulté a Dios. Lo que yo estoy tratando de decir, hermano, es que tenemos que recuperar eso, hermano, de consultar a Dios. Mire, el humanismo nos ha ido gradualmente sacando, hermano. Ya la iglesia no consulta a Dios, hermano. La iglesia no consulta a Dios, por eso es que no hay milagros. Y algunos hasta dicen, no, es que los milagros fueron para aquel entonces. Mire, hermanos, en el texto que hemos leído hoy dice, estas señales seguirán a los que creen. No le pone límite. Y también dice, en ese mismo pasaje dice, que hay que ir y predicar el evangelio a toda criatura, dice. Entonces, si tiene fin una cosa, tiene fin la otra, porque están en el mismo pasaje y fue dicho en el mismo momento, lo dijo el Señor. Entonces no hay que predicar el evangelio. Entonces no hay que ir al perdido y predicar el evangelio. El Señor es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Cuando aprendemos a consultar a Dios, hermano, y a no hacer nada por nuestra propia cuenta, entonces nuestra fe aumentará. Como acabo de decir, la fe es indispensable, es necesaria para recibir sanidad, hermano. Por eso nuestro tema fe y enfermedad. Pero la fe se ha debilitado, en algunos casos hasta se ha perdido, hermano. Hay gente que incluso con su boca lo declara y dice, no, es que yo a esta pomada, o yo a estas pastillas, o yo a estas inyecciones, le tengo una gran fe. Es que mire, yo a las medicinas inyectadas les tengo más fe que a las tomadas, ¿sí? Hasta lo decimos, hermano. Y usted debe tener fe en lo que el Señor le diga, ¿no? Si el Señor le dice, mira, anda donde el médico, y todo lo que te diga Él lo haces, vaya, hermano, pero deje que el Señor tome la iniciativa, hermano. Deje que el Señor tome la iniciativa. Entonces, cuando aprendemos a consultar a Dios y a no hacer nada por nuestra propia cuenta, entonces nuestra fe va a aumentar y podemos entablar una nueva relación con Dios. El deseo del Padre es que en la tierra se haga su voluntad, así como se hace en el cielo. Y el mejor ejemplo de eso es nuestro Señor Jesucristo. Bueno, no el mejor, el ejemplo de eso es nuestro Señor Jesucristo. Esto ya lo hemos hablado otras veces, solo se lo quiero recordar, que Jesús no actuaba por su propia cuenta, no juzgaba por su propia cuenta, no enseñaba por su propia cuenta,
y no hablaba por su propia cuenta. Nada hacía él por su propia cuenta. Veamos Juan 5:19, cómo lo dice él mismo. Juan 5:19. Dice así, miren. Respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo, igualmente, miren, nada puede hacer por sí mismo. Tampoco juzgaba por su propia cuenta, hermano. Juan capítulo 5 y versículo 30. Dice así, miren, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Lo vuelve a decir, hermano. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Hermano, hasta para emitir juicio, oía la voz del Padre. Tampoco enseñaba por su propia cuenta. Juan 7, del 16 al 18. Jesús le respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Mire, Jesús no enseñaba, hermano, la doctrina de él no era por su propia cuenta. La doctrina era dada por el Padre. Eso quiere decir que, hermanos, la vida de Jesús es una vida de consulta al Padre, de dependencia del Padre. Y además, hermanos, Jesús no hablaba por su propia cuenta. Juan 12:49. Juan 12:49. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Mire, el Padre le dijo hasta lo que tiene que decir y lo que debe hablar. Juan 14:10. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Así que Jesús no actuaba por su propia cuenta, no juzgaba por su propia cuenta, no enseñaba por su propia cuenta, no hablaba por su propia cuenta. Pero algo que al menos a mí me sorprendió mucho, hermano, es que tampoco el Espíritu Santo, hermano, hablaba por su propia cuenta. Juan 16:13 lo dice bien clarito. Juan 16:13. Ni el Espíritu Santo habla por su propia cuenta, hermano. Estamos hablando de este tiempo. Juan 16:13. Ahí lo tiene usted en su boletín. Dice así, hermano. Veámoslo ahí en pantalla. Juan 16:13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Oiga, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Hermano, ¿no le parece impresionante eso? Ni Jesús ni el Espíritu Santo hacían nada por su propia cuenta. Consultan al Padre. Hermano, esto es que Jesús es santo y el Espíritu Santo es santo y que no cometan errores. Pero aún así, hermano, ellos se sujetan a la voluntad del Padre. El deseo, hermanos, de Dios es que en la tierra se haga su voluntad, así como se hace en el cielo. Y hermanos, nosotros hacemos nuestra voluntad, lo que bien nos parece, lo que mejor nos parece, lo que alguien nos recomendó, en vez de consultar al Padre, si ni Jesús ni el Espíritu hacen nada por su propia cuenta, sino que consultan al Padre. ¿Quiénes somos nosotros para no hacerlo, hermano? Las preguntas entonces es, ¿por qué nosotros sí actuamos por nuestra propia cuenta, hermano? ¿Por qué actuamos por nuestra propia cuenta? ¿Por qué no consultamos al Padre antes de actuar? ¿Estamos a la altura del Padre Celestial como para no consultarle, ¿no? ¿Somos independientes de Él? ¿Hacemos lo que nos da la gana? Por último decimos, bueno, entonces, ni modo, que se haga la voluntad de Dios, hermano. Y esa es la voluntad. ¿Quién ha dicho usted que esa es la voluntad de Dios? Si ni siquiera la conoce. Y no la conoce porque no lo ha consultado.
el Espíritu Santo no actuaba por su propia cuenta. Probablemente, hermanos, el hecho de no consultar a Dios, además del egocentrismo, se deba a que no le creemos. Oiga lo que estoy diciendo. Probablemente el no consultar se deba a que no le creemos. No confiamos en Él, ni en su palabra, y pensamos que nuestro conocimiento y nuestra experiencia son mejores. Yo le digo, hermano, porque yo también he vivido eso, ¿no? Y también porque oigo. El otro día me dijo una persona, recomiéndeme por favor una psicóloga, mujer, que atienda a niños. Y yo le di el número telefónico de una colega que es cristiana y a quien yo aprecio mucho y que sé que es una muy buena profesional. Pero después de eso le pregunté, mire, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Sigue yendo. Y les cuento, era en una unidad de salud, no iba a tener que pagar. Porque el servicio de la consulta psicológica tiene un precio, pues, pero ella no iba a tener que pagar. Y le digo, ¿qué pasó? Siguió yendo. No, me dijo. ¿Y por qué no? Es que, mire, me firmó un papel que me pedían ahí en el colegio de su hijo, ¿no? Pero la verdad es que yo no les creo a los psicólogos, man. Entonces, hermano, uno no consulta porque no cree. Uno no le pregunta a Dios porque no cree. Y no cree muchas veces porque ni siquiera conoce la palabra. Porque jamás se ha tomado el trabajo de leer de pasta a pasta la Escritura. No la conoce. No sabe lo que Dios dice. O la ha leído con un ojo abierto y con otro cerrado, sin poner atención. La Biblia dice que hay bienaventuranza para aquel que medita en su ley de día y de noche. Los cristianos, hermanos, que actúan por su propia cuenta, han abandonado la batalla de la fe. Dígame si no es cierto eso. Si usted no le consulta a Dios es porque no le cree. Si no consulta la palabra es porque no le cree. Y si no le cree, si no cree usted en la palabra de Dios y en que Dios puede hablar, usted ha abandonado la batalla de la fe. Se recuerda que tenemos pendiente ese tema, por cierto, la batalla de la fe. Empezamos a hablar de ese tema. Después que terminamos de hablar de la serie del desierto, que duró un año completo, ¿no? Un poquito más quizás, un año. La batalla de la fe. Y en el primer mensaje que tuvimos explicamos, hermano, que la batalla de la fe es la lucha que tenemos a diario nosotros, hermano, por creerle a Dios o por creerle a cualquier otra cosa. ¿A quién le creo? Esa es la batalla de la fe. Por eso es que Pablo le decía a Timoteo, echa mano de la vida eterna. Y no es que Timoteo no fuera salvo. Cuando le dice echa mano de la vida eterna, lo que le está diciendo es, echa mano de las bendiciones que tiene. La vida eterna se puede empezar a vivir desde hoy. Echa mano de la vida eterna. ¿Y cómo echar mano de la vida eterna? Le dice, pelea la buena batalla de la fe. Y le habla de una fe no fingida, que habitó primero en su abuela y en su mamá. Pablo también al final de sus días, él dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. El cristiano que no consulta a Dios, hermano, sencillamente ha abandonado la batalla de la fe. Ha abandonado la batalla de la fe. También, hermanos, es importante, bueno, esos textos donde aparece lo que yo le dije están ahí en su boletín. Pero es importante también recordar que esa batalla se libra en nuestra mente. La batalla de la fe se libra en nuestra mente, hermano.
y que implica creerle a Dios aunque nuestros sentidos o nuestro razonamiento nos den información diferente. Veamos qué le dijo Pablo a los Corintios en 2 Corintios 5:7. 2 Corintios 5:7. El apóstol Pablo escribe a los Corintios y les dice claramente, hermanos, que nosotros no andamos por vista, nosotros andamos por fe. Es decir, no es lo que ven nuestros ojos lo que nos mueve, no es lo que los sentidos nos dicen, ahí lo tienen en pantalla, miren, porque por fe andamos, no por vista, no por vista. Hermanos, los sentidos nos pueden decir una cosa. Los sentidos le dijeron a la familia de Lázaro que estaba muerto. El sentido del olfato les dijo que ya hedía. Pero hermanos, independientemente de eso, el Señor les dijo, no te he dicho que si crees, ahí está la fe, miren, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Y oró al Padre y le dijo, Padre, yo sé que siempre me oyes, y lo digo por esto. Y después de eso, llamó a Lázaro. Usted conoce el resto de la historia, ¿no? Nosotros no andamos por vista, andamos por fe. Es lo que Dios dice, eso es la verdad. Eso es la verdad. Me compartí un pensamiento, un amigo mío, y me decía en ese pensamiento, la verdad, más o menos, no me lo puedo de memoria, pero decía que la verdad está reservada para aquellos que tienen la habilidad de cuestionarlo todo. Entonces yo le contestaba, el problema de ese pensamiento es que también puedes cuestionar la verdad y no darte cuenta cuando estás cuestionando la verdad. Y me respondía él, ¿y entonces cuál es la verdad? Y yo le contestaba lo que dice el libro de los Salmos, la suma de tus palabras es la verdad. Jesús es la verdad. Así que hermanos, los cristianos que actuamos por nuestra propia cuenta, me voy a echar yo en la cuenta, aunque no quiere decir que lo hago así, hemos abandonado la batalla de la fe. Es necesario retomar nuestro lugar en la batalla de la fe y tener esa lucha a cada instante, a diario, hermano. ¿A quién le creo? ¿A mis sentidos? ¿A mi lógica? ¿A mi razonamiento? ¿O le creo a Dios? ¿O le creo a Dios? ¿Qué dice Dios? Esa batalla se libra en la mente entonces. Oír la voz de Dios y obedecerla es requisito para no enfermarnos. En el boletín de hoy, hermanos, les puse en la portada unos versículos entresacados de Deuteronomio 28. Todos aquellos que de alguna manera mencionan enfermedades como el resultado de no oír la voz de Dios y no obedecerla, es decir, de no consultar a Dios, están copiados allí, ¿no? Pero hay un texto que resume esto. Veamos cómo lo dice la Escritura. Es requisito, entonces, o más bien es, oír la voz de Dios es un requisito para mantenerse sano. Éxodo 15:26. Éxodo 15:26. El Señor se revela como el sanador. Dice así, y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, si oyeres la voz, oiga, e hicieres lo recto, porque hay que oír y obedecer, delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. Orar por los medicamentos y tomarlos en el nombre de Jesús no es suficiente. Es necesario primero consultar a Dios.
Hermano, no estoy diciendo que el nombre de Jesús no tiene poder, de ninguna manera. Estoy diciendo, hermano, que aunque usted quiera hacer las cosas en el nombre de Jesús sin consultarle a Él, en realidad lo que está haciendo es la voluntad suya, no la de Dios, y le está poniendo el disfraz del nombre de Jesús. No olvidemos, hermanos, que nosotros somos parte del cuerpo del cual Jesús es la cabeza. Y como parte del cuerpo, Él quiere que seamos sanos, hermano. Pero también, hermano, es necesario que le consultemos. Mire, hay una serie de enfermedades, hermano, que se producen en el cuerpo cuando partes del cuerpo, cuando digo partes, no me refiero necesariamente a órganos ni miembros, pueden ser tejidos, hermano, pedazos de tejido. Empiezan a actuar por su propia cuenta. Los cánceres, así surgen, hermano. Los problemas de enfermedades autoinmunes, así precisamente sucede, hermano. Cuando empiezan a actuar por su propia cuenta, aunque crean que están haciendo lo correcto, aunque sean parte del cuerpo, lo que hacen es producir enfermedad, problemas, y llevar en muchos casos a la muerte. Entonces es importante, hermano, no olvidarnos que somos parte del cuerpo. Pablo lo dice a los colosenses, veamos Colosenses 1:18. Pablo lo dice claramente, que nosotros somos parte del cuerpo de Cristo. Dice, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Un par de cositas más. El requisito para que los enfermos sanen al imponerle las manos en el nombre de Jesús es creer, es decir, tener fe. Marcos 16, como lo hemos leído, y aquí estamos hablando ya de la fe del que ministra, como les dije hace un rato, voy a referirme a eso. Hermanos, el que ministra fe, el que ministra sanidad, también, hermanos, puede pasar por frustración. ¿Y por qué por frustración? Porque puede ser que le pongan las manos y como nunca ha vivido una experiencia de sanidad, y no la ha vivido no porque Dios no tenga el poder, sino porque ha actuado por su propia cuenta, entonces damos lo que tenemos, hermano. No tengo oro ni plata, le dijo Pedro, aquel hombre, ¿verdad? Aquel cojo que estaba en la puerta de la hermosa. No tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Nosotros damos lo que tenemos, hermano. Mi primera experiencia de sanidad fue cuando tenía 45 días de haber creído, hermano. Yo creo que ya se los he contado 3 veces, así es que lo voy a resumir. El Señor en un sueño, 45 días de haber creído. En un sueño el Señor me envió a ministrar liberación a una mujer endemoniada. Ya les he contado esa historia. Pero en el camino, yo no tenía vehículo, andaba en bus. En la ruta 1 se subió un hombre que se arrastraba. El hermano Carlos era un hermano en Cristo y salivaba, no podía hablar bien. Se puso a la par mía del asiento y me dijo, hágase para el fondo. Entonces yo le dije que ya me iba a bajar, aunque no me iba a bajar todavía, pero hágase para allá. Y me hice. Y con dificultad hablaba, costaba entenderle, pero me dijo él que él no hacía nada. Oiga la lección, hermano. Yo no hago nada sin consultar a Dios, me dijo. Y este día me dijo el Señor que me subiera en el bus de la ruta 1, el primer bus que pasara a las 12 del mediodía, y que allí iba a encontrar a un hombre que iba a orar por mí y que me iba a sanar. Ah, qué bueno, le decía yo, qué bendición. Ese hombre es usted, me dijo. Yo le dije, no, le dije, no, yo no soy pastor ni nada, le digo, yo apenas acabo
de creer en el Señor Jesucristo. Pues hermano, el hombre me dijo que no me dejaba bajar si yo no oraba por él. Y llegó el momento que teníamos que bajarnos, así es que la hermana Daisy, que iba conmigo, me dijo: hermano Roberto, bajémonos, aquí cerca vive una amiga, una hermana en Cristo, y le voy a decir que nos preste su casa para orar. Y nos bajamos y el hombre iba a la par de nosotros arrastrándose con unos trozos de madera. Llegamos, hermano, y yo no sabía qué hacer. Empecé a leer la palabra, leía pasajes de sanidad y solo lo miraba, y el hombre me decía: solo dígame que me levante en el nombre de Jesús. Y hermano, yo leía y leía la palabra hasta que encontré, no digo, yo no conocía la palabra, pero al leer encontré un pasaje donde decía: y mirándolo tuvo compasión de él y le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y eso para mí, hermano, en ese momentito fue como un rema de Dios. Yo andaba buscando, ¿qué le digo? ¿Qué le digo? Cuando uno busca, hermano, Dios le habla. Entonces me armé, hermano, del valor, con miedo porque tenía miedo, hermano, nunca había tenido una experiencia de ese tipo, pero lo miré al hombre y así un poco con duda le dije yo: hermano Carlos, levántese y ande. Hermano, el hombre tira los trozos, se levanta y empieza a saltar. Sabe que me agarró para chinearme, hermano. Y me decía: ahora ora por mi garganta. Entonces ya había visto yo la experiencia. Yo solo le puse la mano en la garganta y le dije: habla en el nombre de Jesús. Hermano, yo dejé de frecuentarlo, era de Usulután. Dejé de frecuentarlo, más que de frecuentarlo, dejé de verme con él. Porque a mí me daba la impresión que él me estaba como idolatrando. Y hermano, yo bendigo al Señor porque desde el principio el Señor me enseñó eso, que la gloria es de Él, hermano. Entonces, cuando uno ha tenido experiencias, uno más que basarse en la experiencia, tiene que basarse en el poder de Dios, por supuesto, en lo que Dios dice. Pero es menos complicado que cuando uno nunca ha vivido una experiencia de esa. Entonces, como que el temor se apodera de uno, y cuando uno va a orar le dice: bueno, miren, no todos los casos sanan. Como decimos en buen salvadoreño, matando al chucho a tiempo. Y le decimos: Señor, si es tu voluntad, sánalo. Pero ya hemos visto, hermano, que tanto el ciego que le preguntó a Jesús, o los ciegos que le preguntaron a Jesús, que lo hemos leído hoy: ¿puedes hacer esto por mí? Y Jesús les dijo, ¿ustedes creen que puedo hacer esto por ustedes? Sí, dijeron. Como aquel otro leproso al que Jesús, este hombre le dijo a Jesús: si quieres puedes sanarme. Y Jesús le dijo: quiero. Hermanos, hemos visto que todos los enfermos que le llevaron a Jesús, todos fueron sanados. A ninguno le dijo: no, no es la voluntad de mi Padre sanarte, así es que así te vas a estar. A ninguno, a todos los sanó. A todos. El deseo de Dios es sanarnos. Lo que hace falta es que le creamos a Dios. Cuando decimos: levántate en el nombre de Jesús, es necesario que nosotros creamos, pero no es un creer de ahorita, es un creer que sea fundamentado en la palabra de Dios, en mi lectura, en mi relación con Dios. Así que la fe del que cree, del que ministra, también es importante, ¿no? El apóstol Santiago decía que si alguno está enfermo, llame a los ancianos de la iglesia. ¿Por qué a los ancianos? Bueno, Pablo le dijo a Tito que los ancianos sean gente de fe. No lo dice así textualmente, pero de eso está hablando Pablo a Timoteo. Que sean sanos en la fe, le dice. Una fe sana, hermano, es una fe robusta, una fe que le cree a Dios. Llame a los ancianos, oren por él.
únjalo con aceite en el nombre de Jesús. Y si hubiera cometido pecados, le serán perdonados. Pero el versículo 16, quiero que lo veamos. Santiago 5, del 14 al 16. Quiero que vea que en el versículo 16 vuelve a hablar de la oración. Nada más que hoy ya no le llama la oración de fe, sino que le llama la oración eficaz del justo. Santiago 5, del 14 al 16. Dice así, miren, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe, es decir, la oración que se hace creyéndole a Dios, salvará al enfermo. No la oración que recita textos de memoria, sino la oración de fe. Salvará. La palabra salvar que utiliza ahí es la palabra soso, que también significa sanar, levantar, resucitar. La oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Vea qué interesante, que aclara que quien lo levanta es el Señor. Y si hubiera cometido pecados, le serán perdonados. El versículo 16, miren. Si en el 15 habla de la oración de fe, veamos qué dice el 16. Confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Y dice luego, la oración eficaz del justo puede mucho. Hermanos, ahí hay varias cosas que hacer notar. Cuando habla de oración eficaz y la oración del justo. La palabra justo que se utiliza allí, hermano, describe a un hombre que ha caminado ya por el camino de la justicia y de la santidad. Es decir, una persona que ya vivió, ya lo hemos dicho, hermano, lo decíamos el domingo pasado, el espíritu de sanidad es el espíritu de santidad. Ya ha pasado por varias experiencias en las que Dios ha corregido su vida. Porque santo no significa que nunca va a cometer un error. Ya hemos hablado también el concepto que Dios tiene de santidad, ¿no? Y es más, Dios nos pide que el que ande en el camino de la perfección, que andemos en ese camino. No que nos estanquemos, sino que andemos. Así que, hermanos, la oración eficaz del justo, la oración del que ya caminó en ese tramo, del que ya ha vivido la experiencia de creerle a Dios. Y por supuesto, eso que no sea la excusa para decir usted, no, hermano, yo no puedo orar porque yo nunca he tenido esa experiencia. Hoy puede ser su primera experiencia. Es que por algún día tiene que comenzar, hermano. Créale al Señor y usted sin temor declare la palabra, pero créale a Dios. Para eso es importante que usted aprenda a consultar a Dios en todos sus actos. Finalmente, hermano, quiero decir que Santiago habla de la oración eficaz del justo, entonces, para referirse a los creyentes que caminan en la justicia y que confían en Dios y que consultan a Dios antes de actuar. Quiero concluir entonces diciendo 5 cosas. Número 1, la fe es necesaria para ser sanado, tanto del que recibe como del que ministra. En segundo lugar, Dios actúa según nuestra fe. Dios actúa según nuestra fe. El Señor, bueno, lo vimos en el caso del siervo del centurión, ¿no? Número 3, actuar por nuestra propia cuenta es una expresión del egocentrismo y de nuestra incredulidad. En cuarto lugar, los cristianos que actúan por su propia cuenta sencillamente han abandonado la batalla de la fe. Y por último, la batalla de la fe se libra en nuestra mente e implica creerle a Dios aunque nuestros sentidos o nuestros razonamientos nos den una información diferente. Vamos a orar. Padre, bendecimos tu nombre en esta hermosa mañana, porque tú eres bueno y tu misericordia es para siempre. Gracias por la palabra que hoy nos das. Gracias por la exhortación, la edificación, la consolación,
por la transformación que quieres hacer en nuestro entendimiento, Señor. Te quiero pedir que nos des de tu gracia siempre, Señor, y que nos ayudes a discernir siempre tu voluntad. Ayúdanos a ser hacedores de tu palabra y no oidores olvidadizos, engañándonos a nosotros mismos. Padre, queremos reconciliarnos contigo y reconocer que hemos dejado de consultarte, Señor. Hemos abandonado la batalla de la fe. Pero ahora, Señor, nos enfilamos en las listas de nuevo. Y estamos dispuestos a creerte, a consultarte a ti, Señor, antes de hacer cualquier cosa, Señor. Te lo pedimos todo, Señor, en el nombre poderoso de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Ahora le hablo a usted, que probablemente antes nos ha sintonizado, tal vez esta sea la primera vez. Pero usted ha sentido que la palabra que hemos compartido hoy es para su vida. Y usted ha sentido que Dios llama a su corazón. Dios está invitándole a su rebaño, diciéndole, sígueme. Usted quiere entregar su vida a Jesucristo. Dígale al Señor conmigo estas palabras en voz audible. Dígale al Padre así, Padre Celestial, te doy gracias por la palabra que hoy me has dado. Gracias por tocar mi corazón y por llamarme a tu rebaño. Gracias por escogerme desde antes de la fundación del mundo. Gracias por enviar a tu Hijo a morir en mi lugar. Yo reconozco, Señor, que soy pecado, que he vivido por mi propia cuenta, que he hecho lo que mejor me parece, sin consultarte a ti, pero me arrepiento y te pido perdón. Lávame con la sangre de tu Hijo Jesucristo. Borra mis rebeliones, quita la iniquidad que hay en mi corazón. Ayúdame a depender de ti, Señor. Yo confieso que Jesús es el Señor, el Dios Todopoderoso, y creo que Él no está muerto, Él está vivo, que tú lo resucitaste de entre los muertos. Y hoy recibo a Jesús en mi corazón como el Señor de mi vida. Me someto a su señoría y le pido que envíe a su Espíritu Santo para que haga de mi cuerpo su templo. Gracias, Señor, por salvar mi alma hoy. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor le bendiga. Que la gracia del Señor abunde. Que el Señor, con su Espíritu, le recuerde la palabra durante la semana, que medite en ella. Y si Dios permite, nos conectamos el próximo domingo. Que Dios le bendiga. La transmisión de nuestra celebración ha terminado. Agradecemos su fiel sintonía y le invitamos a conectarse nuevamente el próximo domingo a las 9 de la mañana, ingresando a la página web www.tabernaculodedavid.org.sb. No olvide suscribirse a nuestro canal en YouTube.